en el cine, ¿no? Que está todo así, palomitas. Ahí está, bueno, sí, no se preocupen, en el escritorio. Bueno, como les envié las encuestas, les agradezco a todos los que me ayudaron con su participación. Yo creo que si no les importa, hacemos el estudio y hacemos una pequeña revisión de las encuestas después. Les envié el estudio anterior, como les explicaba, hice un repaso más o menos en el anterior, en el último estudio, como retomamos después del paréntesis que hicimos, hice un resumen bastante detenido de la omnisciencia de Dios. Entonces, yo espero que lo hayan escuchado para que no tengamos que detenernos mucho en ello. Hemos visto básicamente que la omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo. Aún lo más secreto de nuestros corazones, aún lo más escondido, Él lo sabe. Lo sabe todo perfecta e infinitamente, en forma eterna. Él siendo el autor y de todo, a través de su decreto, siendo todopoderoso, siendo soberano, el conocerlo todo de esta creación, o sea, de lo conocible en esta creación, es consecuencia de esos atributos y no la causa. ¿Sí me explico? O sea, no es que Dios haya visto que iba a funcionar bien su creación, entonces la creó, sino que Él la decretó con toda su sabiduría y por ello conoce todo. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Para empezar el último estudio, bueno, también una de las cosas que creo que es muy importante acerca de la omnisciencia es acerca del perdón, porque el perdón de Dios no implica olvido, implica que Él no lo va a tener en cuenta. Él no puede olvidar, como enseña Spurgeon. ¿Por qué? Porque olvidar sería una imperfección y Dios no puede dejar de ser Dios, no puede dejar de ser perfecto. El conocimiento de Dios es, insisto, eterno, infinito, completo. No le falta nada de todo lo conocible, ¿sí? Y aún de lo que no es conocible por el hombre. Todo lo que conoce, lo conoce bien y perfectamente e inmediatamente. También vimos cómo el mal, aunque parezca que no va a ser castigado, Dios no lo pasa por alto. Los pecados los conoce Dios y eventualmente serán castigados. Vimos cómo conocimiento de Dios, que por ejemplo Caín pensaba que nadie lo había visto, Dios sí lo vio y lo castigó. Vimos también el caso de Acán, como él creyó que habiendo tomado cosas de Jericó nadie lo había visto, pero Dios sí, y castigó igualmente, y tuvo que recibir la consecuencia del pecado, que es la muerte. Este atributo de la omnisciencia fue usado por David, como vimos en el último estudio, para confiando en Dios, sabiendo que Dios lo conocía bien. Y a pesar de que Dios había expuesto su pecado, uno de tantos, a través del profeta Natán, cuando había matado a Ulises y había embarazado a Betsabé. También vimos que todo pecado va a recibir su pago, sea en la cruz o sea en el infierno, pero todo pecado va a ser pagado. Aquí no se pagan pecados, aquí se viven las consecuencias del pecado, ¿ok? Vimos que esta realidad es una realidad que es aborrecida por el hombre natural, pero no la puede negar. Hace inventos para pensar que realmente no va a ser pagado eso, pero la realidad es que todo pecado va a ser pagado, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, y eso era una reflexión que teníamos que hacer, vimos que cuando pecamos estamos negando prácticamente, es decir, con nuestros hechos. Aunque confesemos otra cosa con la lengua, con los hechos estamos negando la omnisciencia de Dios, ¿sí? La sabiduría de Dios es incomparable, infinita, en comprensión y en conocimiento. El conocimiento del futuro es parte del conocimiento eterno de Dios. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque lo que vimos es que siendo Él soberano, siendo omnipotente, siendo eterno, Él determina
a través de ese decreto eterno y por consecuencia conoce todo. Es lo que les decía hace unos momentos. Si algo saldría del control de Dios, dejaría de ser Dios. Vimos igualmente que la voluntad del hombre nunca prevalecerá ante la de Dios. Dios decreta y el hombre no puede resistirlo. Eso no implica que no sea responsable, que no tenga libertad para actuar. Si pecamos, pecamos voluntariamente. Gracias a ello vimos también que las profecías que Dios da a través de su palabra son profecías que se cumplen. ¿Por qué? Por todos esos atributos que están dados, y es el único que puede realmente hacerlo, y es el único que ha cumplido, por lo que se ha cumplido perfectamente la palabra de Dios. Y hasta ahí nos quedamos, básicamente. Incluso vimos que, bueno, también en la última reflexión, vimos cómo el hecho de que Dios conozca todo es la consecuencia y no la causa, como les explicaba hace rato. No creó porque saldría bien, sino que Él decretó todo y lo ordenó. Y lo vimos en la reflexión que hizo Pedro en el primer sermón, a través del cual se convirtieron 5,000 personas, en el que hace referencia justamente al sacrificio de Cristo, que formaba parte del decreto de Dios. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Queda claro cómo es la consecuencia y no la causa? ¿Sí? Vale. Vamos entonces a continuar con el estudio. Dios no solo sabe lo que es cognoscible, es decir, no solo lo que nosotros podemos conocer, no solo lo que está a nuestro alcance, sino aún aquello que es incognoscible, es decir, inescrutable por parte del hombre. Vamos a Romanos 11:33. Romanos 11:33. ¿Listos? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay una profundidad en el conocimiento de Dios que sin duda no podemos alcanzar. Solo lo infinito, como lo hemos dicho, solo el infinito puede alcanzar lo infinito. Entonces, solo Dios conoce esa profundidad, esa sabiduría y esa ciencia, es decir, ese conocimiento. Son insondables para nosotros, pero no para Dios. Dios lo conoce y conoce todo ello perfectamente. Como dice Tozer, no existen misterios para Dios. Sin embargo, en la Biblia sí encontramos misterios, pero son misterios para nosotros. Nuevamente, no para Dios. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, somos nosotros los limitados, no Dios, ¿sí? Por eso Él sí conoce aquello que es inescrutable para nosotros. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo acerca de esta sonda que envió, creo que fue la NASA, cerca del Sol? Y nosotros apenas conocimos algún detallito y teorizamos acerca de por qué fuera de la superficie del Sol está más caliente que en el Sol mismo, pero eso es un pequeño detalle de nuestra estrella más cercana. Dios conoce todas las estrellas de todo el universo, todas las creadas y cuántas moléculas, cuántos átomos las conforman, cómo opera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello está en el conocimiento de Dios. Y nosotros lo tenemos limitado. Incluso podemos ver o saber cómo, por ejemplo, el Evangelio fue algo que se fue revelando poco a poco. Dios ya lo conocía, lo decretó desde un inicio. Desde Génesis 3:15, cuando vemos el protoevangelio que hemos hablado en otras ocasiones acerca de que antes de darle la sentencia al hombre y a la mujer, Dios
les anuncia la promesa a través de la cual vencería definitivamente la serpiente. Y ahí fue un pequeño inicio, un pequeño esbozo que se fue develando poco a poco, a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, y llega Cristo y lo devela completamente. Y no obstante, hay cosas que todavía no son misteriosas a ese respecto. Fíjense, Primera de Timoteo 3:16. Si voy muy rápido, acuérdense. Deténganme. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros no podemos explicar cómo este Dios, el único, el verdadero Dios, Dios infinito, inmenso, soberano, se humilló y cupo en una sola célula. Por eso hay cosas que son calificadas como misterio. Para nosotros están fuera de nuestro alcance, pero no así para Dios. Dios lo conoce todo, conoce aún aquello que es inaccesible, como lo hemos visto, aún aquello que para nosotros parece estar tapado o cubierto por las tinieblas. Daniel 2, versículos 20 a 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Estos versículos los retomaremos cuando hablemos de la sabiduría de Dios. Pero aquí vemos cómo aún lo que se conoce, lo conocemos porque Dios lo da a conocer. Sin duda, cuando hablamos acerca de Dios personal, vimos como una de las características de la racionalidad de Dios las tenemos nosotros. Pero justamente no deja de ser Dios el que nos da ese conocimiento. La razón es un mero medio, pero ese conocimiento proviene de Dios. Pero fíjense, cómo lo dice el versículo 22. Revela lo profundo y lo escondido. No todo, pero sí alguna parte. Lo suficiente para conocerle, lo suficiente para esta vida. ¿Ok? Entonces, Dios tiene ese conocimiento de todo y es por eso que Él lo puede revelar. Si no lo tuviera, no es como el científico que descubre algo y entonces lo da a conocer a su comunidad. No, él ya lo conocía y habiéndolo conocido, lo deja conocer al hombre. ¿Sí? Fíjense, Primera de Timoteo 6:16. Vamos desde el 13 para entenderlo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios, justamente por esa trascendencia, algunos de sus atributos, ahorita leímos, pero esa trascendencia que trasciende más allá de lo que nosotros podemos no solo